Muy bien, ahora sí. Muy buenos días, namaste a todos. Lamento el inconveniente que tuvimos. Por alguna razón no se había cargado la opción de grabar y la grabación, a mi juicio, es muy importante para que ustedes o sus compañeros la puedan revisar posteriormente. Recuerden que oficialmente las grabaciones están 7 días, pero al parecer todavía la número 1, que llevamos más de 7 días, todavía está disponible, así que aprovechenla mientras esté. Comencemos. El día de ayer habíamos introducido la espectroscopía de los ácidos carboxílicos y habíamos dado pie a comenzar a hablar de la nomenclatura. Antes de entrar en detalle particular de esta nomenclatura, vamos a dejar anotado cómo nosotros vamos a reconocer los ácidos. ¿Eh? Yo sé que esto para algunos ya es conocido, pero para otros podría ser o podría guardar alguna novedad. El ácido carboxílico lo reconocemos de esta forma, donde el grupo ácido carboxílico es el que le da la identidad a la familia, y este R puede ser, igual como lo hemos visto otras veces, cualquier cosa que comience con carbono. Puede ser una cadena lineal, larga, corta, ramificada o no ramificada, puede ser un ciclo, puede tener otras funciones, podría tener alqueno, alquinos, cetona, alcohol, etcétera, cualquier cosa. Pero estando la función ácido carboxílico, el compuesto se denomina ácido carboxílico, puesto que la función ácido, anótelo usted, es la función de mayor prioridad en UPAC. Vale decir, no hay ninguna función que le gane prioridad. ¿A qué me refiero con prioridad? Hemos estado hablando de competencias de prioridad. Por ejemplo, en unos ejercicios del día de ayer, nos encontrábamos en una molécula con una función hidroxilo, un alcohol y un doble enlace. ¿Se acuerdan? Entonces yo le decía, mira, el alcohol tiene prioridad sobre el doble enlace, entonces toda mi preocupación en cuanto a número de ubicación dentro del cuerpo de la molécula era darle el menor número al alcohol. ¿Ya? Para los ácidos carboxílicos no tienen competencia. Ellos siempre van a ser lo más importante dentro de la nomenclatura UPAC, por lo tanto, a ellos siempre va a haber que darle el menor número posible. Y lo vamos a ejercitar ahora, así que eso no hay problema. Otra forma de reconocer la función ácido en su escritura es esta. Para decir, es como una simplificación de esas, son equivalentes. Y otra, es la que probablemente ustedes han visto muchas veces, esa. Esas tres formas tenemos de representar un grupo ácido carboxílico. Se las escribo, puesto que en los textos aparecen distintamente, depende de lo que uno quiera señalizar, utiliza una u otra. ¿Ya? Y en las pruebas también, o en los ejercicios, nosotros también podríamos usar uno u otro. Entonces no me gustaría que usted se acostumbrara a verlo desarrollado tal como están en estos tres ejemplos y de pronto no pueda entender o comprender qué significa esa agrupación de letras, porque cuando uno no sabe química eso simplemente son letras, ¿cierto? Entonces, valga para eso la explicación. Supongo que los borraron los que lo necesitan, así que yo lo elimino. Y vamos a la nomenclatura. La nomenclatura es bien simple, fíjense acá está. Eso usted va a pensar, cuando hacemos la nomenclatura, partimos agregándole la palabra ácido al inicio, siempre. ¿Ya? Y el nombre va a terminar en oico. Por lo tanto, ustedes ven que tengo una cadena, voy a escoger la cadena hidrocarbonada más larga, y aquí no tengo ningún problema de dirección. Como el ácido carboxílico está en este extremo, yo parto considerando el carbono del ácido carboxílico como número 1. Voy a decir bien esto de nuevo. Cuando el ácido carboxílico está en una cadena lineal y no en un ciclo, ¿ya? Anote esto es sumamente importante. Cuando el ácido carboxílico está en una cadena lineal y no en un compuesto cíclico, el carbono carbonílico, ese que tengo marcado con la línea roja, es siempre el número 1. Vamos a ver solamente algunas particularidades contra esta regla, pero esta es muy general. Luego cuento 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Entonces, esto es un cuerpo, y aquí tengo un metilo, voy a poner ahí para recordarlo, ¿cierto? Tengo una estructura, un cuerpo de 7 átomos de carbono, por lo tanto me recuerda al heptano. ¿Ya? Entonces yo al heptano, tal como dice aquí, le quito la O y me queda heptan, y le agrego la palabra y le pongo la terminación oico. Entonces es el
heptanoico, es el ácido heptanoico, pero es el ácido heptanoico, y ahora lo limpio, es el ácido heptanoico con un metilo en una posición, 1, 2, 3, 4. Entonces el ácido 4-metil heptanoico, y el ico es el que le da la identidad de la función, así como en los alcanos era ano, en los alquenos era eno, alquinos ino, en los alcoholes era ol, en los ésteres, perdón, en los éter terminaban generalmente en éter, acá los ácidos carboxílicos terminan en oico. Por lo tanto, si usted hace un nombre de ácido carboxílico y no termina en oico, lo más probable es que eso esté malo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nuevo tenemos acá? Casi nada. Reconocer que la función ácido es el número 1 y cambiar el O por el oico. Pero eso ya lo habíamos visto para los alcoholes cuando cambiamos el O por el ol, ¿cierto? Por lo tanto, tampoco es nuevo. Veamos cómo nos quedan estos otros dos nombres una vez que hemos visto este ya como modelo. Escojo la cadena hidrocarbonada más larga. Fíjense ustedes que en este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, pero también podría haber hecho 1, 2, 3, 4, 5. Giro hacia allá para incorporar la segunda función más importante. La primera es el ácido, ya lo sabemos, y la segunda es el doble enlace, por lo tanto giro hacia allá incorporándola. Entonces en ese caso me queda un metilo en posición 2, y en posición 3 tengo un etilo, y también en posición 3 tengo un doble enlace, un en, y todo eso tiene que estar reflejado en el nombre. Entonces parto con ácido, ordeno alfabéticamente tanto la E del etilo, la M del metilo, y luego, fíjense en esta parte, tengo 3 pentenoico. Fíjense ustedes que ahí no dice pentanoico, es una E. Entonces, este número 3 significa que hay un en la posición 3 de una cadena de 5 átomos de carbono. Ahí está, 1, 2, 3. En la posición 3 tengo un doble enlace en una cadena de 5 átomos de carbono. ¿Ya? Otra forma que podría haberlo hecho yo es decir ácido 3-etil, 2-metil. Pero ahí hubiéramos tenido que cambiar de posición. Usar el 3 en como un sustituyente. Entonces, como es EN, hubiese estado antes del ET, por lo tanto hubiese sido, si quiere la nota, ácido 3-en, parto así, ácido 3-en, luego 3-etil, 2-metil, pentanoico, y ahí utilizo la A, pentanoico, porque ya le saqué el en, ya lo puse en un lugar, ¿cierto? Va a decir, utilice una u otra forma, yo debo decir que en la posición 3 hay un doble enlace. ¿Ya? Profe, Dígame, Montserrat. con ese ejercicio tenía una duda porque ya el doble enlace lo incluyo en la cadena, pero ¿estaría incorrecto no incluirlo en la cadena principal? En este que te acabo de decir, yo no lo incluyo en el nombre ¿Sí? fundamental. Yo dije ácido 3-en, 3-etil, 2-metil, pentanoico. Entonces tú ves que ahí yo no lo estoy incorporando en el nombre fundamental, pero sí No, lo puse lo que acá. me refiero es que la cadena principal, en vez de incluir el doble enlace, continúa hacia donde no está el doble enlace, entonces este quedaría como un etilén, pero no sé si eso es correcto o no. Podría ser. Si tú lo incorporas para allá, Ujú. eh, recuerda tú que la IUPAC te da esa posibilidad, ¿ya? A mí no me gusta Ya, mucho, esa es la verdad, ¿ya? La verdad es que no es mucho. Pero la IUPAC te permite nombrar esa entidad, y lo vimos en unos ejemplos atrás, ¿cierto? Donde esa entidad ya, la puedes nombrar en posición 3. ¿Ya? claro. Sí, lo puedes hacer así, porque la IUPAC te lo permite. Como te digo, a mí no me gusta mucho, me gusta más que la cadena que tú incorpores como larga tenga todas las funciones principales, pero eso es un asunto mío, ¿ya? Luego Alejandro pregunta acá, en el tercer caso, ¿es posible expresarlo como ácido? A ver, parte con un metanoico. Ya, tú estás tomando esto como nombre, perdón, estás tomando esto como nombre fundamental, el ácido metanoico. Ácidos 3,4,1,2,3,4 dietilfenil metanoico. Sí, puede ser, es una forma rebuscada, muy rebuscada, Alejandro, pero está correcta. Sí, también podría ser. ¿Ya? No, perdón. No, Alejandro, perdón, no.
No, perdón. Ahora me di cuenta que no, porque el nombre fundamental, yo no puedo separar esta entidad, no. Perdona, que no. Esa es una entidad que se llama el ácido benzoico, ¿ya? No puedo hacer lo que tú dices. Está muy tentador lo que tú dices, Alejandro, vale decir, no rompe ninguna regla UPAC, pero lamentablemente la entidad ácido benzoico tú no la puedes separar, ¿ya? Sí, es una entidad, es algo completo, no lo puedes subdividir de la forma en la cual tú lo hiciste. Aunque debo reconocer que lo hiciste en lo que tú planteaste bastante interesante, bastante inteligente, vale decir que estás a caballo con la nomenclatura y me gusta, pero no se puede, desgraciadamente, ¿ya? Entonces, debo reconocer, y esta es como ácido benzoico, vale decir, el derivado del benceno es el ácido benzoico. Y aquí es donde está la salvedad, la regla que yo les dije, que el carbono siempre en una cadena lineal era el número uno. ¿Se acuerdan que lo marqué acá? Pero dije en una cadena lineal. Fíjense que aquí el ácido carboxílico no es parte de una cadena lineal, sino que está sobre un ciclo, ¿ya? Ya sea un ciclo aromático o no aromático. Entonces, anote esto. Cuando el ácido carboxílico está sobre un ciclo, si quieres se lo voy a dictar. Cuando el ácido carboxílico está sobre un ciclo, ya sea este aromático o no aromático, podría ser un ciclo hexano, ¿cierto? O un benceno. Ahí tenemos las dos situaciones. Entonces, cuando el ácido carboxílico está sobre un ciclo, sea este aromático o no aromático, el carbono que sostiene al grupo es el número uno. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya no es el uno, sino que el uno es ese que está ahí, el que estoy marcando con una flecha. En la cadena lineal es ese, cuando él está sobre un ciclo es ese, por lo tanto, por eso Alejandro no puedo nombrarlo metanoico, porque voy contra la regla, ¿te das cuenta? Entonces, tengo esta entidad y en el número uno está parado o está enlazado el ácido carboxílico y luego cuento hacia allá o hacia acá a fin de darle el menor número a los eventuales sustituyentes que existan. En este caso existen, por lo tanto, 1, 2, 3 y 4, porque si no sería 2, 3, 4 y 5. 3 y 4 versus 4, 5, por lo tanto cuento hacia esa dirección. Y una vez que tengo identificado todo, donde lo más importante es reconocer ese carbono como el número 1, eso es lo más importante de este ejercicio, tengo el ácido 3,4-dietil benzoico. Ojo que es benzoico y no bencenoico como podría pensarse. ¿Ya? Uno dice, bueno, este es el benceno, le quito la O y le agrego el ico, y queda bencenoico. Anote ahí, no se llama ácido bencenoico, se llama ácido benzoico. Ahora, la explicación a eso existe, pero no vale la pena entrar en detalle. ¿Ya? Profe, ¿puede repetir esto último que dijo? Se me cortó. Lo último que dije, bueno, creo que te refieres al número 1. ¿Ya? Cuando el ácido carboxílico está unido a un ciclo, sea este aromático o alifático, ese carbono que sostiene el ácido carboxílico siempre va a ser el número 1. Y luego tú cuentas hacia allá o bien hacia acá a fin de darle el menor número a los dos, estos dos sustituyentes. Si yo cuento para allá, le doy el 3,4 y si cuento para allá, le doy el 4,5. Por lo tanto, lógicamente debo contar hacia allá y ahí aparece entonces el 3 y el 4 que ustedes están viendo allí. Pero lo más importante, lo decía probablemente cuando se te cortó, reconocer que ese carbono que está ahí es el número 1. Eso es lo más importante de este ejercicio. Lo más importante. ¿Ya? Así como reconocer que ese es el número 1, es lo más importante de ese otro. Entonces, mirando este y mirando ese, ustedes tienen todas las formas en las cuales se les pueden presentar los ácidos carboxílicos, porque siempre un ácido va a estar formando parte de una cadena lineal o bien va a estar enlazado a un ciclo. Tienen las dos opciones, no hay otra. Y ustedes ya tienen las dos formas de abordarlo. Ahora, este tipo de ejercicio, sí. ¿Qué pasa cuando hay más de un sustituyente ácido carboxílico? ¿No? Fíjense, cuando él es sustituyente se nombra carboxi. Alguien podrá decir, pero no puede ser sustituyente porque sobre él no hay ningún otro grupo de prioridad, ¿cierto? Generalmente los grupos pasan a ser sustituyentes cuando sobre él existe otra prioridad. Por ejemplo, vuelvo al caso del alcohol con el doble enlace que vimos ayer. ¿Ya? Si estuviera el doble enlace solo, él es lo principal. ¿No? Pero como apareció un alcohol en la molécula, él no es lo principal y uno dice, este es un sustituyente del alcohol. ¿No? Pero cuando tenemos el ácido carboxílico, cuando sobre él no existe nada más,
Uno pregunta, bueno, ¿y cómo entonces va a ser sustituyente si sobre él no existe nada más? Bueno, es cuando yo encuentro más de un ácido carboxílico. ¿Ya? Lo vamos a ver, creo que en los ejercicios posteriores. ¿Ya? Veamos qué pasa con este. Aquí tenemos un diácido. Escojo la cadena hidrocarbonada más larga, en este caso que contenga las dos funciones. ¿Ya? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. ¿Ya? En posición 3, parto de aquí contando 1, 2, 3, parto de aquí, puesto que de esa forma le doy el menor número a los sustituyentes, porque el 1 y el 5 los tienen asegurados los ácidos carboxílicos. Entonces, parto de aquí contando, en posición 3 encuentro un metilo y en posición 2 encuentro un propilo, los ordeno alfabéticamente, la M sobre la P, ¿cierto? Y agrego el prefijo de cantidad, fíjate, pentano, dioico, que es lo que está dos veces en la función ácido, y la función ácido ya dijimos que se nombraba oico, de ahí viene el dioico, así como en el alcohol era diol, ¿se acuerdan? O en el alqueno era dieno, acá es dioico, porque la función oico, que es el ácido, es la que está dos veces. Caterín dice, si la cadena tuviese 3 ácidos carboxílicos, ya, ese creo que hay un ejemplo más adelante, Caterín, así que ya lo vamos a revisar, ¿ya? Es un caso interesante el que propone, ya lo vamos a revisar. Aquí, creo que aquí debería estar. Creo que están los ejemplos, más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Así no te preocupes, Caterín, creo que está más adelante. Le voy a dejar, a ver, le voy a dejar sugerido uno. Wow, de nada. Le voy a dejar sugerido 2 ejercicios. El que quiere los hace, por supuesto. ¿Ya? Yo esto no lo reviso. ¿Ya? Simplemente son por la persona que realmente quiera medirse. Ahí. Ese es un primer ejercicio, porque a mi juicio, cuando el ácido carboxílico está sobre ciclos, es un poco más, es más complicado. ¿Ya? La nomenclatura para las personas que está aprendiéndola recién. No es que en sí misma sea complicada. ¿Ya? Ahí tienen. 2 ejercicios donde no voy a hablar más de eso, porque si se la avanzo quiere decir que se los voy a empezar a desarrollar, y en realidad no quiero desarrollárselos, quiero que ustedes, en función de lo que escucharon, los desarrollen. Quédense con esos 2 ejercicios, por favor. Insisto, yo no los voy a revisar, si quieren ustedes lo hacen. Le pueden pedir a Fidel el día jueves, cuando se encuentren con él, que se los revisen. ¿Ya? Él va a estar seguro muy gustoso de darle solución. ¿Ok? 2 segundos más y lo borro, por si es que alguien está interesado en copiarlo. Muy bien. Avancemos. Otra familia de compuestos que también tienen un carbonilo son los famosos aldehídos. Los aldehídos se escriben de 2 formas. Pueden escribir ustedes la función aldehído así, por eso los aldehídos se reconocen como los CHO. Uno habla de los CHO cuando habla de aldehídos, pero ese ya como en una confianza absoluta. ¿Ya? Cuando uno está muy amigo de los aldehídos, le habla de los CHO. ¿Y por qué? Es por eso, los CHO. O si no, desarrollado es un grupo carbonilo con un aldehído. Es igual que el carboxílico, solamente que en vez del OH tiene un hidrógeno. Y eso es suficiente para cambiar totalmente la entidad del compuesto, sus propiedades, su reactividad, todo. Incluso su espectroscopía infrarrojo. ¿Qué es lo más importante en un aldehído? Inmediatamente vamos a la zona de los carbonilos. Ahí está. La zona de los carbonilos me marca ese estiramiento, carbono-oxígeno. Ese estiramiento carbono-oxígeno aparece en la zona de los carbonilos, eso lo habíamos dicho desde la primera clase, que enfrentamos el primer espectro de infrarrojo. ¿Ya? Y generalmente es una señal aguda, como ustedes pueden ver, de alta intensidad, ¿ya? Y que se centra por ahí por los 1720, 1730 centímetros a la menos.
Ustedes ven que está muy cerca de los ácidos carboxílicos, pero los ácidos carboxílicos eran un poco más altos en valores. ¿Ya? Estos son los aldehídos con respecto al ácido. Por ejemplo, si el ácido está a este lado, los ácidos, el aldehído se mueve un poco hacia acá, pero no se mueve mucho tampoco, ¿ya? Entonces, si uno tiene un espectro, voy a lo que siempre les he dicho, si yo les pongo un espectro de un aldehído, y les aseguro que un espectro es de aldehído y el otro es de ácido carboxílico, ¿dónde yo voy a buscar la diferencia entre ellos? ¿Creen ustedes? Si tengo un aldehído y un ácido carboxílico, ¿dónde voy a ir a mirar la diferencia? Es una pregunta. María Eliana, ¿dónde? En la zona del hidroxilo. Muy bien, Catherine. En la zona del hidroxilo, porque fíjense ustedes, el aldehído tiene tiene las bandas asociadas a los estiramientos carbono-hidrógeno, ¿ya? Pero un ácido carboxílico también las va a tener. ¿Pero qué va a tener el ácido carboxílico que no tiene el aldehído? Esta señal grandota, ¿se acuerdan? Perdonen que lo vaya rayando, después lo limpio. Esta señal que era la del OH, ¿se acuerdan? Esa señal yo no se la puedo quitar al ácido, pero en el aldehído no la veo. Ustedes ven ahí, voy a limpiar ahora. En el aldehído no la tengo. Todo esto ustedes lo van marcando, supongo que tomarán notas. Yo así haría, si fuera alumno, iría tomando clases, ¿ya? O sea, iría tomando notas. No puedo dejar rayado todo esto para los alumnos que vienen después, ustedes entenderán. Entonces, vayan tomando las notas, por favor. Entonces, insisto, en el aldehído, lo principal es la función estiramiento, en la banda de estiramiento carbono-oxígeno del grupo carbonilo, y tendré también otras cosas. Por ejemplo, acá hay un montón de CH2 y CH3, todo eso se aportan a las señales carbono-hidrógeno, ¿cierto? Si hubiera aquí un doble enlace, aparecería un pico de doble enlace, no sé, por ahí por los 1006, por ahí aparecería un pico de doble enlace, ¿cierto? Si tuviese, por ejemplo, un aldehído con un OH por ahí, bueno, aparecería una función alcohol por allá. En fin, ya pueden aparecer muchas cosas que yo los tendría que reconocer. Si hubiese un éter por ahí metido en el medio, tendría que haber por ahí, como dijimos ayer, por los 1200, tendría que haber una señal ahí del carbono, oxígeno, carbono, en suma a la del aldehído. Se dan cuenta que yo ahora les puedo poner un espectro mucho más complejo con señales claves en ciertas zonas. Nada complicado, ¿vale? Si no le voy a poner una señal donde aparezca ambigüedad, que ustedes digan, chuta, ¿eso qué puede ser? No, siempre ustedes van a poder desarrollarlo, siempre y cuando le hayan puesto atención a la espectroscopía, hayan practicado espectroscopía, ¿vale? Es decir, es que no lo hace, lo más probable es que no lo va a poder desarrollar. Pero lo que me refiero a que si yo llego a preguntar la espectroscopía, va a ser un ejercicio que ustedes sí van a poder desarrollar, que es más o menos lo que les voy planteando. Cada vez que aparece un espectro infrarrojo, les planteo cómo yo podría preguntarlo, ¿cierto? ¿Contra qué? Una pregunta inteligente, ¿cierto? Voy a preguntar una tontera, tiene que ser una pregunta inteligente. Entonces, bueno, esa es la señal. Ustedes ven que aquí también se están marcando los estiramientos carbono-hidrógeno, otro tipo de señales, por ejemplo, ese estiramiento carbono-hidrógeno de ese grupo también tiene una zona, aparece por ahí. Pero fíjate que en esa zona yo también encuentro las señales carbono-hidrógeno, por lo tanto, ir a buscar esa señal, esa en particular, esa señal carbono-hidrógeno, en la zona donde hay muchas señales carbono-hidrógeno de este otro tipo, es ir a buscar una aguja en un pajar. Es mucho mejor que yo me centre en esa señal que está ahí. ¿Ok? Cierro esto porque hablé mucho. Voy a resumirlo para que no se pierda. La señal más importante que busco del ácido es la señal del doble enlace carbono-oxígeno, que se ubica por ahí por los 1720, 1730 centímetros a la menos 1. Con eso cierro la espectroscopía. ¿Qué pasa con la nomenclatura? ¿Cómo se nombran estas nomenclaturas? Es parecido a los ácidos. Fíjense ustedes. Tengo una cadena de 1, cuento ese átomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pienso en el hexano, le quito la O, tal como dice acá, y la cambio por al. Por lo tanto, tengo el hexanal. Y como el aldehído está en la punta, no necesita el número 1. Así como el ácido carboxílico tampoco necesitaba el número 1, ¿ya? Porque él está en la punta. Eso es, obviamente, cuando el grupo aldehído es lo principal de la cadena. Vamos a ver otro ejemplo donde el aldehído no va a ser lo principal y vamos a tener que darle un número a su posición, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, repito la idea. Cuento los átomos de carbono incluido
el del ácido, el del aldehído, me da 6, por lo tanto pienso en el hexano, le quito la O y la reemplazo por al. ¿Esto qué quiere decir? Que los aldehídos, el prefijo por excelencia que representa su familia es el al, así como el alcohol era el ol, en el ácido era el oico, en los aldehídos es el al. ¿Okay? Con eso en mente podemos plantear entonces nombres para esto. Escoger la cadena hidrocarbonada más larga. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Entonces mi nombre fundamental es un octanal. Octano, que le quito la O y le pongo al octanal. Y ese octanal tiene sustituciones, un metilo acá, otro metilo acá, por lo tanto tengo un dimetil por algún lado, y tengo un bromo. Los ordenaré alfabéticamente, ¿cierto? Y debería salir el nombre. Veamos este otro, antes de dar el nombre. Lo voy a dejar así medio rayado por ahora, después lo limpio, cuando aparezcan los nombres. Este primero, que es más simple. ¿Qué pasa cuando el aldehído está enlazado a un ciclo? Pasa exactamente lo que vimos para el ácido carboxílico. El número 1, si es que yo debo asignar número, sería ese. Ya no se lo doy a él como en una cadena lineal, sino que se lo doy al carbono del ciclo que sostiene el aldehído. Fíjense cómo es de igual que con el ácido. Lo que estoy diciendo es exactamente igual a lo que dije con los ácidos. En los ácidos, el número 1 lo tenía en la cadena lineal acá, pero sin embargo, cuando estaba unido al ciclo, el número 1 era acá. Lo mismo acá pasa en los aldehídos. ¿Y este cómo se llamaría? Reconozco esto como el ciclohexano, ¿cierto? Le quito la O y me queda ciclohexanal. Pienso, anote ahí abajito, ciclohexano, igual que acá. Ciclohexano, le quito la O y me queda ciclohexanal. Y ahí lo tengo. Y no necesito colocarle el número 1 porque donde yo coloque el aldehído siempre va a ser el número 1, por la regla que le acabo de decir. Por lo tanto, esté el aldehído acá o lo ponga acá, allá, en cualquier lugar, siempre va a ser un ciclo aldehído, por lo tanto no necesito el 1. Ciclohexano aldehído, no. Antonia, se parece un poco. Si tú quieres nombrarlo así, sería ciclohexano carbaldehído. Carbaldehído es otra forma de nombrar este grupo. Voy a escribirlo así. Este grupo puede ser nombrado carbaldehído. Entonces yo puedo decir ciclohexanal o ciclohexano carbaldehído, pero no ciclohexano aldehído. Ese, Antonia, sería como una mezcla de las dos cosas. ¿Ya? Corrígelo, por favor. Ahora mira este otro. Fíjese, ahora que sé que este es el ciclohexanal, de nada, Antonia. Lo escojo como nombre fundamental, miren, ahí lo escogí como nombre fundamental. Entonces mi base es el ciclohexanal. ¿Qué más sé de este compuesto? Voy a limpiar. Que ese es el número 1, lo acabo de decir. Entonces debo girar para allá o para acá a fin de darle el menor número a los sustituyentes. Si giro para acá, tengo 2, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 5. Si giro para allá, los números son mayores, por lo tanto, lo más probable es que vaya a girar hacia ese lado. Ahí tengo enunciado toda la nomenclatura. Vamos a ver los nombres, los vamos a hacer aparecer inmediatamente. Voy a leer primero. María Eliana dice, profe, ¿qué pasa si en una cadena hay un alcohol y un aldehído? El aldehído tiene prioridad. Eso lo vamos a ver al final. Aparece una tabla que les voy a dar de prioridades, cosa que sepan ustedes quién manda sobre quién tiene prioridad. No, el alcohol se nombra como sustituyente, ¿ya? Entonces el alcohol lo nombrarías como hidroxi, ¿ya? Hay ejemplos, todo eso lo vamos a ver a través de ejemplos, ¿ya? María Elena, pero está muy bien que tú ya estés preocupada de eso, porque a la larga las preguntas que yo le voy a hacer en la prueba son de ese tipo. No le voy a preguntar un aldehído puro, lo más probable que no, le voy a preguntar un aldehído en competencia con algo, ya sea que tenga alguna dificultad en el conteo, en la dirección, o que aparezca otra función, entonces ustedes tengan que definir quién es la función principal y por ende preocuparse de ese, darle el número. Ese tipo de cosas que son las que estamos comentando son las que aparecen en la prueba, ¿ya? En realidad en la prueba no se puede hacer nada que yo no le esté diciendo. En el fondo yo le estoy diciendo la prueba. El problema es que a muchos alumnos no se dan cuenta, ¿ya? Yo le estoy contando la prueba, porque no hay nada que yo no les diga que después se me ocurra preguntar en la prueba. Por eso lo estoy diciendo todo. Veamos los nombres.
Habíamos dicho acá, este era el octanal, en posición 5 tiene un bromo y en posición 4 y 7 metilo. Estos están ordenados por orden alfabético, la B sobre la M, ¿cierto? No la B sobre la D, porque la D no compite, ustedes saben, sino que la B sobre la M. Y ahí está el nombre fundamental. Luego aquí está lo que habíamos conversado, ciclohexanal o ciclohexano carbaldehído, tal como se lo había ofrecido. Y acá hemos escogido como nombre fundamental el ciclohexanal o ciclohexano carbaldehído, que ya sabemos que son equivalentes, ¿cierto? Da lo mismo que escriba uno u otro. Entonces está ciclohexano carbaldehído. Yo en realidad utilizo más ciclohexanal, pero si ustedes quieren usar el otro no hay problema. ¿Y qué tengo? Fíjense, este es el número 1, eso yo no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque está sosteniendo la función más importante de toda la molécula, la función más importante según la IUPAC es el aldehído. Y luego giro a fin de darle el menor número a los 2 metilos y a este grupo vinilo finalmente. Entonces tengo orden alfabético, la M sobre la V. Y ahí está ordenado todo. ¿Se dan cuenta que los aldehídos, si bien es una familia nueva, son nombres nuevos que no habíamos visto antes, pero el esquema de nomenclatura es el que habíamos estado usando, no hay nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Todo sigue igual a lo de antes. ¿Qué pasa con esta molécula que está abajo? Tiene que ver cuando el aldehído no es lo principal. Fíjense ustedes, en esta molécula tengo un ácido carboxílico acá en la punta y tengo un aldehído. A veces en la prueba, esto no se lo había dicho yo, pero le vamos a meter un poco más de complejidad a la prueba, porque cada vez que yo les soplo la prueba me es más difícil después hacerle una prueba a ustedes. ¿Okay? Pero yo creo que es justo que se los diga. En una prueba generalmente aparece esta molécula. Esta molécula podría ser de prueba, ¿ya? Tiene la complejidad suficiente para ser de prueba. Una complejidad baja, pero la tiene. Y uno dice, bueno, del nombre IUPAC, que es lo que vamos a hacer, pero además le agrega otra cosa, le dice, además, clasifique el compuesto. Entonces el alumno que no ha ido a clase, que está ahí durmiendo mientras el profesor habla, dice, lo clasifico. Entonces mira, pero tiene un aldehído, suponiendo que sea capaz de reconocer las funciones, yo voy a ponerme en esa situación, reconoce, tengo un aldehído y tengo un ácido, entonces ¿cómo lo clasifico? Entonces le pone aldehído ácido o ácido aldehído. ¿No? Craso error, puesto que, y esta es la parte que debo confesarle yo, generalmente, no generalmente, siempre la molécula desde el punto de vista de clasificación se registra como la función más importante en la IUPAC. Y en la IUPAC el ácido es lo más importante. Por lo tanto, al clasificar esa molécula que está allí, yo debo clasificarla como ácido carboxílico, independiente que tenga ese aldehído. ¿Ya? La clasifico en función de grupo de mayor prioridad. Por ejemplo, esta. ¿Cómo se clasificaría esa molécula? Una pregunta. ¿Cómo clasificaríamos esta molécula que está aquí? ¿Cómo clasificaríamos esa? ¿Por qué? Porque aquí tengo un aldehído y tengo un halógeno. Por lo tanto, podría ser un aldehído con un halogenuro de alquilo. Pero tal como dice Montserrat, es un aldehído porque esa función es prioritaria sobre este otro. Y en este otro caso, fíjense usted, tengo un aldehído y también tengo un doble enlace, por lo tanto tengo un alqueno con un aldehído. Pero sin embargo, la molécula como un todo se clasifica nuevamente como aldehído, porque aldehído es la función más importante. En este caso, la función más importante es el ácido, por lo tanto yo lo clasifico toda la molécula como un ácido carboxílico. ¿Okay? Entonces tenga presente eso, que podría estar incorporada en la prueba, clasificar la molécula. ¿Ya? Entonces la clasificación es eso. En el fondo, la pregunta es escondida, es decir, reconozca la función de mayor prioridad. Podría ser lo mismo, ¿cierto? Vale decir, las preguntas son exactamente las mismas. Reconozca la función de mayor prioridad, como decir, clasifique la molécula. La respuesta es exactamente la misma. Muy bien. Una vez que hemos clasificado y reconocido que esto es un ácido, obviamente le tengo que dar el número 1 a este carbono, como es lineal, y aplicando lo que vimos acá, le doy el número 1 a ese, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, el nombre fundamental es el ácido nonanoico.
nonanoico, el ácido nonano, que le quito la O y le pongo el oico. El nombre fundamental es el ácido nonanoico y que tiene sustituciones. Voy a borrar eso para ver las sustituciones. Tengo un metilo y tengo un aldehído. ¿Ya? Y aquí toma forma lo que le estoy diciendo. Cuando el aldehído no es lo principal, como en cualquiera de estas situaciones que están acá, cuando es sustituyente, el aldehído se nombra como formilo. Ahí en realidad debería haber una O. Un formilo, que al escribirlo se escribe formil. Es como el etilo, le quito la O y me queda etil. ¿Ya? El nombre del aldehído como sustituyente se llama formilo. Al escribirlo pierde la O. Entonces veamos qué pasa cuando tengo todo eso en mente. Un ácido nonanoico, como les dije, en la cadena central, y en posición 6 tiene un formil, era un formilo, pero al escribir queda formil, y la F le ganó a la M en el orden alfabético, por lo tanto quedó primero, y luego el dimetil, pero la M es la que está compitiendo, y ahí tengo el nombre, ácido 6-formil-4,7 dimetil nonanoico. ¿Ya? Creo que ese ejemplo es bastante interesante, pues nos permitió hablar de muchas cosas. ¿No? Se los dejo ahí un momento para que lo revise, lo repase. Voy a inventar sobre este, para que usted escriba. Esta es otra molécula. 0,1 al que me dice el nombre. 0,1 al que me propone un nombre. No me diga yo, quiero ver el nombre, aparecer el nombre. El primer nombre que yo vea escrito ahí en el chat, ese compite. Para la molécula que acabamos de inventar allí. Vamos, ¿algún valiente? ¿O alguna valiente? Muy bien, Caterine, ya. Caterina se tiró. Veamos. Dice, ácido nonanoico, muy bien. El cuerpo central es de 9 átomos de carbono, ya lo sabíamos. En la posición 5, un hidroxi. 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 8, un N. En la posición 6, un formilo. Ah, Caterine. No hay un dimetilo. Sonatum es. Caterine, mira bien. ¿Te das cuenta de tu error o no? Yes. Hay un metilo y un etilo. Sorry so much. Pero no hay punto. El Natalia también está malo porque también me dice dimetilo, no hay un dimetilo. Decanoico, ¿por qué decanoico, Natalia? Lo más largo son 9 átomos de carbono. ¿Ya? Primero escoger la cadena hidrocarbonada más larga, son 9 átomos de carbono. Y sobre esos 9 átomos de carbono empiezan a aparecer las sustituciones. Una sustitución se llama etilo, otra hidroxi, otra formilo, otra metilo y la otra N. Y luego las ordeno por orden alfabético. ¿Ya? Alejandro dice 4 etil, 6 formil, 5 hidroxi, 4 metil, 8 nonanico, no, nonanoico, Alejandro, nonanoico. No es nonanico, nonanoico. Muy bien. Ok, chicos, si bien en la prueba ustedes tienen más tiempo para repasar este tipo de cosas, pero los errores que ustedes cometieron son los errores que después se repiten en la prueba. Entonces ustedes ven que, al menos de los que leí, ninguno tenía correctísimo el nombre.
Va a sacar algo de puntaje, pero va a perder. Y tal como les dije anteriormente, ustedes en un nombre y en otro van sumando la pérdida de puntaje hasta llegar a juntar un tarrito bastante grande en puntos que se pierden. Entonces tienen que ir con más detalle. ¿Ya? Ácido oico, ¿no? Sí, Nicolás, está bien. Siempre el ácido termina en ácido oico. Eso está muy bien. Natalia, 4 estilcos de 7 metil, 8 a 8 nonenoico. 8 nonenoico. Sí, Natalia, está muy bien. También puede ser. Lo que hizo Natalia, ustedes lo pueden leer en el chat, tomó como cuerpo central el ácido con el doble enlace y le llamó no nenoico y marcó dónde estaba el doble enlace. Está muy bien. Natalia, eso está bien. 4 etil, 8 en, no Javiera, porque el en va antes del etil, por orden alfabético. Ácido 6 formil, 5 hidroxi, 4 etil, 7 metil, 8 nonenoico. Pablo, muy bien. Ok, entonces, chicos, sirve este ejemplo para mostrarles qué es lo que pasa en una prueba. Ustedes todavía no han vivido la prueba de orgánica 1, salvo los que están haciendo por repitiendo el semestre, ¿ya? Pero la posibilidad de equivocar incluso a los que repiten el semestre es cierta, entonces les sirve lo que les voy a decir, ¿ya? Estos errores, pequeños errores que ustedes están cometiendo en el nombre, los hacen perder puntos. De pronto pueden perderlos todos. De pronto se les resta algún puntaje. En la práctica, en realidad, el nombre está malo o está bueno, no está semi bueno o semi malo. Pero nosotros con Alan hemos decidido muchas veces que para no perjudicarlos totalmente y reconocer el esfuerzo de intentar nombrarlo y uno se da cuenta que realmente estaba, sabía lo que hacía, pero se equivocó por alguna razón, bueno, decidimos entonces rescatar lo que más se pueda del nombre y obviamente castigar lo que esté malo. ¿Ya? Pero eso no significa que a lo mejor cambiamos opinión y lo ponemos todo bueno o todo malo. Y no hay nada que discutir. ¿Entiendes? Usted comprenderá que si usted va a comprar este compuesto y no da bien el nombre, malamente le van a entender de qué es lo que quiere comprar. Entonces, así de importante es el nombre. ¿Sí? Sigamos, adelante. Esos eran los aldehídos. Nos enseñaron bastantes cosas los aldehídos, ¿cierto? Una familia que se enseña de la mano con los aldehídos siempre son las cetonas. Ustedes siempre van en orgánica van a hablar de aldehídos y cetonas, siempre los unen, siempre se juntan. Y tienen razones para hacerlo. Su química es similar, su espectroscopía es similar, muchas cosas son similares. Su estructura es similar porque también tiene un grupo carbonilo. ¿Ya? Las cetonas se escriben así, CO. No, estoy resaltando ese porque no se nota muy bien, o bien desarrollo digamos, la agrupación. Y generalmente, bueno, y siempre las cetonas tienen esto. Lo voy a escribir así como me gusta a mí en realidad. Ahí. Ahí tenemos una cetona y le voy a poner un R'. Copie, eso sí gusta porque voy a hablar de eso. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando uno habla en abstracto de la cetona, habla de esto. ¿Ya? Cuando yo no me estoy refiriendo a una cetona en particular, hablo en abstracto de la cetona. Entonces hablo de un RCOR, donde estos R's pueden ser iguales o distintos. Aquí le puse un R y una R'. Quiere decir que esta cetona, estos dos R son distintos, pero podrían ser iguales. ¿Ya? Podrían ser iguales, podrían ser distintos, podrían ser cadenas lineales con o sin ramificación, podrían ser ciclos, podrían ser compuestos aromáticos, y a su vez estas R podrían tener otras funciones sobre sí, ¿cierto? Entonces todo eso puede pasar en una cetona y nos tenemos que preparar para ello, ¿ok? Entonces lo primero es reconocerlas. Esa es una cetona. La única diferencia con el aldehído es que en vez de un hidrógeno aquí, que tiene el aldehído, la cetona tiene otro carbono que se une a un algo, ¿cierto? Para decir, perdón, tiene un grupo R. Voy a limpiar ahí. Partamos con su espectroscopía de infrarrojo, donde quizá ustedes ya han adivinado, lo más importante es el estiramiento carbono-oxígeno, igual que en el aldehído. Y fíjense ustedes, ¿cuál es la banda por excelencia que yo voy a buscar? La banda de estiramiento carbono-oxígeno.
que aparece en la zona de los 1700 y tantos, y aparece muy cercana al aldehído y de una forma y de intensidad muy parecida al aldehído. ¿Ya? El aldehído uno lo espera un poquito más arriba, 1720 dijimos, 1730, pero este está en 1715, vale decir, estáis respirándole en la oreja, al ladito. ¿Ya? Entonces reconocer, así a priori, si yo les pongo dos espectros y les digo, mira, este es una acetona y este es un aldehído, de solo mirar la región del infrarrojo, perdón, de solo mirar la región del carbonilo es muy difícil, puesto que esas señales se mueven, vale decir, yo no le estoy diciendo que siempre va a estar en 1715, va a estar en 1715, un poco movida para allá, un poco movida para acá, dependiendo de qué más tenga acá, ¿cierto? Puede tener algunos efectos que influencien la fuerza del enlace, por lo tanto se puede mover para allá o se puede mover un poco para acá. Obviamente nunca se va a mover para estar acá o para estar allá, pero sí se puede mover suficiente como para pensar que lo que estoy viendo es una banda en vez de cetona, que sea un aldehído, o cuando miro un aldehído, la confunda con una acetona. Lo que le estoy diciendo, chicos, es la realidad, vale es decir, uno de mirar dos espectros, uno de aldehído y otro de cetona, es muy difícil decidir cuál es cuál, porque las bandas se pueden superponer. ¿Ya? Si me obligaran, o sea, yo estoy contra la pared y me obligan a decidir quién es quién, esto ya es contra la pared, ¿cierto? Tengo dos espectros, cetona y aldehído, y estoy obligado a decir quién es cetona y quién es aldehído, yo lo que haría, la cetona le asignaría a la banda que esté más a la izquierda y el aldehído se le asignaría a la banda que le encuentre más, perdón, más a la derecha de la cetona y el aldehído más acá. Entonces lo voy a poner así. Lo voy a poner exageradamente separados, ¿sí? Y así. Esa yo la asignaría al aldehído. Esto es contra la pared, insisto, vale decir que estoy absolutamente contra la pared y tengo que decidir. Carbón, cetona. ¿Ya? La banda que está más a la derecha, yo le asignaría la identidad cetona, y la banda que encuentre más a la izquierda le asignaría la identidad de aldehído. ¿Ya? Pero ojo, chicos, no quiero que se confundan, ¿ya? Eso es cuando estoy absolutamente contra la pared. De lo contrario, ¿yo qué tendría que decir? Mira, gracias por la pregunta, pero está muy difícil de responder porque estas se superponen, ¿cierto? Están muy cercanas, ¿cierto? Y basta con que tengan algunos efectos cerca del carbonilo para que estos se muevan a la derecha o a la izquierda, por lo tanto, es muy difícil de decidir. ¿Ya? Entonces viene generalmente la pregunta de los alumnos, dicen, bueno, ¿y qué pasa si aparece esto en una prueba? Bueno, en una prueba esto de seguro que no va a aparecer. Si aparece un aldehído y una acetona, de seguro que va a haber algo característico que lo diferencie. Por ejemplo, no sé, pues va a estar se me ocurre a mí, ¿ya? No sé, una acetona y le pondremos un algo, no sé, pues, por ejemplo, un oxígeno ahí, ¿ya? Un éter ahí. Entonces yo aparte de buscar el carbonilo, ¿qué tendré que buscar? Por ahí por los 1200, una señal grande, intensa, que me represente ese. Entonces digo, ya, yo reconozco que esta es la acetona, pero en realidad no la reconocí por el carbonilo, sino que la reconocí por la otra señal, ¿cierto? Que me dio pista de que estaba presente. ¿Ok? Una cosa por ahí va la cosa. La acetona es más a la izquierda, la acetona es más a la derecha, el aldehído es más a la izquierda. Muy bien, avancemos. Realmente, muchachos, no me estoy quedando con ninguna materia para preguntarle. Estoy empezando a transpirar aquí pensando en qué les voy a preguntar. Pero bueno, esa es la vida del profesor, pues ¿qué le vamos a hacer? Nomenclatura. ¿Cómo nombramos las cetonas? Aquí también vamos a encontrar dos formas de nombrar las cetonas. Y al igual que en los éteres, que teníamos tres formas, ¿se acuerdan ustedes? En las cetonas tenemos dos formas y una forma es más fácil que la otra, ¿cierto? Pero resulta que no siempre las dos formas me pueden calzar para una molécula. A veces una molécula es imposible nombrarla utilizando los dos procedimientos y solamente se nombra con uno. ¿Qué es lo que le estoy diciendo en el fondo? Que tiene que aprenderle de las dos formas. Puede tener su regalona, su forma regalona, pero anda que en la prueba justo le salga la que no puede usar su forma regalona. Tiene que usar la otra. ¿Ya? Entonces, mejor no se centre en una, estudie las dos. ¿Cómo va el asunto de la nomenclatura?
Miro esto y cuento la cadena hidrocarbonada más larga que contiene al carbonilo de la acetona. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo tanto, cuento hacia allá porque aquí le doy el número 4, mientras acá le doy un número mayor. Y tengo una estructura de 8 átomos de carbono y la acetona está en la posición 4. Eso es lo que estoy viendo yo. Entonces tengo dos formas de nombrarlo. Veo esto como si fuera un alcano. En el fondo, me estoy imaginando esto como si fuese un CH2. ¿Se acuerdan lo que hicimos en los éteres? Cuando usábamos el oxa. Entonces me imagino como si este fuese un CH2 y cuento, 8 átomos de carbono, tengo un octano. Pero resulta que no es un octano. ¿Ya? Entonces, para recordar que no es un octano, uso el prefijo ona. El prefijo ona, lo voy a escribir aquí, es sinónimo del carbonilo. Sinónimo. Bueno, si quieren ahí, pónganle el doble enlace. A ver, voy a ponerlo mejor. Ahí. Es sinónimo del carbonilo, ona. Así como el oxa, le voy a dejar aquí para que no se vayan a equivocar, por favor. ¿Ya? El oxa era sinónimo del oxígeno éter, ¿se acuerdan? ¿Y lo vimos? Entonces, ¿por qué hago la relación? Porque si usted aprendió y entendió bien lo del oxa, acá es exactamente lo mismo. Solamente que en vez de oxa utilizo el ona. Y digo, mira, en posición 4 tengo una ona, tengo un carbonilo, eso es lo que estoy diciendo. Entonces tengo una cadena de 8 átomos de carbono, tengo un octa, en la posición 4 tiene una ona, ya entonces queda como 4 octanonas. Así de simple. ¿Va? Entonces, esto por favor anótenlo porque tiene un símil. Digamos, el esquema mental que yo aprendí para el oxa es el mismo que utilizo para el ona. ¿Ya? Pienso la cadena como un alcano y luego recupero, como que despierto y digo, chuta, no es un alcano. ¿Cómo recupero? Con el ona. ¿Por qué el ona? Porque está el carbonilo. ¿Ya? Lo mismo hacía para el éter. Uso el oxa porque estaba el oxígeno. Un segundo para que copie eso si es que lo considero importante. Otra forma de nombrar, en la segunda forma, la segunda forma es parecida a los éteres. Miren, le voy a escribir en el éter lo que hacíamos. Teníamos el éter. Y nosotros en el éter decíamos R éter, ¿se acuerdan? Por ejemplo, metil, propil, éter. Eso lo hacíamos. Acá hago lo mismo, miren, en la acetona. Digo R, cetona. En vez de terminar con éter, termino con cetona. R cetona. Y si los R son iguales, los junto. Di R cetona. Y si son distintos, digo R cetona ordenados por orden alfabético. Exactamente lo mismo que hacíamos con los éteres. Vale, si la persona que aprendió los éteres, la cetona debería poder sacarla sin ningún problema. Veamos si es verdad. Al aplicarlo ahí en la molécula. Acá tengo un grupo de 1, 2, 3 átomos de carbono, tengo un propilo. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, tengo un butilo. Por lo tanto, estoy frente a la butil, propil, cetona. La B antes de la P. Así de simple. ¿Ya? Yo sé que se está juntando harta cantidad de nomenclatura, pero lo que me gustaría que ustedes no desesperaran, sino que se dieran cuenta que está aumentando la cantidad de nomenclatura, pero en realidad las reglas son las primeras que nosotros marcamos. Al tiro, Nicolás, te doy la atiendo. Espera un momento. Las reglas son las primeras que nosotros utilizamos. Y es por eso que nos fuimos tan lentos hablando de los alcanos, los alquenos y los alquinos. Porque yo les dije, el que entienda esa base de nomenclatura va a poder entender todo el resto, porque se construye sobre eso. Y eso es lo que estamos haciendo. Nicolás dice, ¿cómo que la separo? ¿Qué separa, perdón? Nicolás, ¿puedes explicarme un poco lo que está hablando? No te entiendo la pregunta. Profe, como en el último nombre, como separarlas como por parte, ¿no? Al final eso es lo que quiere decir, ¿o no? ¿En esta? Sí, Claro, reconozco R, y termino con cetona en el medio, que es esa. A eso se refiere, ¿ya? ya. Si que Gracias, eso le profe. llama separar, eso sería. ¿Ya? Ya. Voy a poner uno más simple antes de esto.
Ah, me quedó súper feo. Simple. ¿Cómo se llamaría ese? No vamos a ofrecer puntaje por eso, porque está simple, pero quiero ver si agarraron bien. Me gustaría que lo nombraran tanto por el ONA como por el CETONA, de las dos formas. ¿Quién me ayuda, por favor? Dos heptanonas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, dos heptanonas está muy bien. ¿Y con el RR cetona cómo quedaría? Butil, metil, cetona. 1, 2, 3, 4, 5. No, no es butil. Ah, Andrés pentil, dice metil. metil, pentil, cetona. Sí, ahí está Ahí correcto. está. Ahí te equivocaste en un carbono, Montserrat. Andrés está bien. Metil, pentil, cetona. Metil antes de la M antes de la P está perfecto. Nicolás, equivocaste el orden alfabético. No es pentil, metil, sino que metil, pentil. ¿Ya? Recuerden que todas esas pequeñas cositas les hacen perder puntos. ¿Ya? Entonces tienen que recordarlo. Sí, Nicolás, entiendo que lo hacen rápido, pero en la prueba también tú vas a exigirte una cierta velocidad, ¿cierto? Porque vas a querer completar la prueba completa. Entonces, la presión que te impongo yo hoy día acá es similar a la que vas a tener en la prueba contra el tiempo. Entonces, está bien nos ensayemos en una circunstancia algo parecida a la prueba. Porque si yo te doy todo el día para resolver ese ejercicio, no te sirve mucho de entrenamiento, porque en la prueba no vas a tener todo el día para resolverlo. ¿Okay? Muy bien, vamos con los otros nombres entonces. Acá tenemos una estructura de una complejidad mayor a los que nosotros habíamos hecho, igual acá. Entonces, tenemos uno. A ver, reconozco que hay una acetona y un doble enlace. Lo primero que tengo que resolver, ¿quién es prioritario? Porque cuando defina eso, voy a definir la dirección de conteo, ¿cierto? ¿Quién es prioritario, el aldehído o el doble enlace? Es el aldehído. ¿Ya? El aldehído es prioritario sobre el doble enlace. Recuerden que al final de todo esto les voy a poner una tabla con los órdenes de prioridad. ¿Sí? Catherine, muy bien, la acetona. Entonces mi dirección de conteo es de aquí para allá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo una cadena de 7 átomos de carbono, por lo tanto estoy frente a una 2-heptanona, ¿cierto? Utilizando la nomenclatura del ONA, tengo una 2-heptanona, ese es mi cuerpo central, que en posición 4 tiene un metilo y en posición 5 tiene un en. Por lo tanto, yo debería ordenar el en primero, luego el metilo y luego el cuerpo central. Lo vamos a dejar así enunciado para que después veamos los nombres. ¿Qué hago con este otro nombre? Tengo nuevamente tengo una acetona. ¿Dije aldehído delante o no? Me parece que dije aldehído, no es una acetona, perdón. Tengo una acetona, tengo halógenos metidos y tengo un éter. Nuevamente la acetona tiene mayor prioridad que todos esos. ¿Perdón, Claudia? ¿Perdón, Claudia, dijiste algo? Ok. Entonces tengo la acetona ganándole. Ah, ya. Claudia está muy atrasadísima. Hemos avanzado 1 kilo. Va a tener que preocuparte de eso, revisar la grabación. ¿No? Entonces tengo éter y tengo halógenos que están por debajo de la prioridad de la acetona. Por lo tanto, mi dirección de conteo. Bueno, va a estar la grabación para ti y para quien quiera revisarla, afortunadamente. Doy la dirección de conteo de izquierda a derecha, puesto que así le doy el número 3 a la acetona, que es lo principal en función. Entonces, fíjense que cuando uno encuentra un compuesto multifunción, la primera pregunta que se hace es, ¿cuál es la función principal? Porque una vez que la identifico, yo le voy a dar el menor número. Esa es la primera pregunta que yo me debo hacer. Entonces tengo una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, si yo lo quiero contar como eso, como un oxa, o puedo parar aquí y nombrar eso como un metoxi. ¿Se acuerdan que también la IUPAC me lo permitía? Entonces tengo algunas posibilidades de cómo resolver la cola del compuesto. ¿Ya? Lo meto en el conteo y lo nombro como un oxa,
o bien paro aquí el conteo y nombro eso como un metoxi, puesto que está el metilo, hay un metoxi. Tengo dos posibilidades. Ahí veremos cuál hacemos. Y el resto se ordena, ¿cierto? La ONA está en la posición 3. Vamos al último, antes de hacer aparecer los nombres, estamos viendo la lógica, ¿cierto? Porque después aparecen los nombres y usted se dedica más bien a copiar más que a entender la lógica. Entonces quiero enseñarle la lógica primero. Cuando la acetona, este caso es absolutamente distinto, eso lo voy a separar así, es distinto a todos esos. ¿Qué pasa cuando el carbonilo forma parte de un ciclo? ¿Ya? Forma parte del ciclo. Ustedes ven que los dos R que forman el carbonilo, S y S, a su vez están unidos, por lo tanto, forma parte del ciclo de la acetona. Yo debo recordar cuántos átomos de carbono tiene el ciclo y termino con la palabra ona. En este caso sería la ciclohexanona. Le quito la O al ciclohexano y termino con la palabra ona. Ciclohexanona. El nombre fundamental es una ciclohexanona. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría ese? En función de lo que acabo de decir. ¿Cómo se llamaría ese? ¿Cómo se llamaría este otro? Ciclobutanona, muy bien. ¿Y la otra? Ciclopentanona. Excelente, quiere decir que ya tomaron el asunto. ¿Ya? Y esta es una ciclohexanona, donde el número 1 es S, siempre. ¿Ya? Siempre ese es el número 1, por lo tanto es la 1, 2, 3 metilciclohexanona. ¿Cierto? Ahora, mostramos los nombres. Muy bien. Fíjense que aquí tenemos un compuesto de 5 átomos de carbono, o sea, perdón, de 7 átomos de carbono. En posición 2 tiene la ONA, miren, ahí está. En posición 2 está la ONA. En posición 5 está el doble enlace. Ese 5 responde a esa E que está ahí, en. En posición 5 está el doble enlace, en posición 4 es metil y luego los ordeno alfabéticamente. Y se acabó. ¿Ya? Este se puede ser nombrado de otras formas también. ¿Ya? Uno podría decir, si quiere anota y le voy a dictar otro nombre alternativo para este. Podría decir 5-en, comienzo con ese y lo saco del nombre fundamental. 5-en, 4-metil, 2-heptanona. Repito, 5-en, 4-metil, 2-heptanona. Y ahí no dije hepté, sino que dije heptá, porque el en ya lo saqué del nombre. 5-en, 4-metil, 2-heptanona. También puede ser. Esto ya lo habíamos dicho, este está muy simple. Siendo más complicado, ustedes ven que cuando uno lo aprende ya deja de ser complicado, pasa a ser simple. 3-metil, ciclohexanona, nombre fundamental, ciclohexanona, donde ese es el número 1. Eso es lo principal que deben recordar. ¿Por qué el metoxi va antes que el metil? ¿Dónde? No, yo creo que está malo. Yo creo que está mal escrito. Metil debería estar antes del metoxi. Gracias, Natalia. Eso está al revés. Por orden alfabético, metil gana a metoxi. ¿Ya? Entonces debería estar cambiado. Por favor, corríjanlo. Yo lo voy a marcar aquí en mi apunte para corregirlo también. Muy bien. Veamos qué pasó acá. Tenemos un compuesto. Ah, miren, aquí. ¿Qué es lo que se escogió? A ver, Javiera. Ya voy a ir contigo, Javiera. Veamos qué se hizo primero acá. Tomamos la cadena y paramos allí. Por lo tanto, al parar allí, este se nombró como un sustituyente de la cadena al final de la cadena. ¿Y qué sería ese? Es el metoxi que está en posición 7. Ya sabemos que estos están cambiados de lugar. No vamos a insistir sobre eso. En posición 7 tengo un metoxi. En posición 4, aquí está, tengo el metilo. Y tengo flúor en las posiciones 5 y 6. Entonces el orden alfabético sería F, metil, y luego el metoxi. Y aquí
tengo una cadena de 7 átomos de carbono que en la posición 3 está el ONA. Eso es lo que quiere decir. Tengo una cadena de 7 átomos de carbono que en la posición 3 tengo la función ONA. ¿Y qué es la función ONA? El función carbonilo. Carbonilo cetónico. Por ahí la pregunta Javiera dice, veamos, a ver si nos propone algo distinto. Y bueno, 5,6 difluor, 4 metil, 8 oxa, 3 nonanona. ¿Ya? Lo que está haciendo Javiera es proponer una cadena larga, 7, 8, de 9 átomos de carbono, por lo tanto sería una nonanona, está muy bien, estoy leyendo ahora de atrás para adelante, que en posición 3 tiene un nona, en posición 8 tiene un oxa, muy bien, en posición 4 tiene un metilo, y tiene 2 flúor en 7. A ver el orden FMO. Perfecto, Javiera. Sí, puede ser, sin problema. Javiera, te voy a asignar punto, porque me parece que ese trabajo estuvo bien. Javiera Farías. Muy bien. Bien hecho, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? El clásico. ¿Qué pasa cuando la función cetona no es lo principal? Porque aquí, acá y allá es lo principal. Pero ¿qué pasa cuando no es lo principal? Nuevamente lo voy a hacer competir inmediatamente con el que nadie le gana, el ácido. Entonces tengo un ácido y tengo una cetona. ¿Cómo se clasifica esta molécula? ¿Qué es esa molécula? Un ácido. Perfecto, ya quiere decir que eso ya lo agarramos, ¿cierto? Un ácido. Entonces debo nombrar la cetona como sustituyente. Y lo más importante es esto. Cuando es sustituyente, la cetona se nombra como oxo. Oxo. Y se da la posición que tiene. Por ejemplo, acá sería una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en la posición 7. Entonces yo sé que tengo un 7 oxo. Y eso lo tengo que incorporar al nombre. Un 7 oxo. Ojo que aquí es donde empiezan los problemas más serios de los alumnos, porque el oxo se parece al oxa, pero el oxa era para decir un éter y el oxo es para decir una acetona. Por favor, márquelo usted como quiera, con rojo, subrayelo, con verde, esos colores que utilizan a veces medio fluorescente, lo que usted quiera, pero tiene que ser capaz de no mezclar el oxo con la oxa. Oxa era del éter, oxo es de la acetona. Desgraciadamente se parecen mucho y en la prueba los alumnos tienden a confundirla o la mezclan o por los nervios, lo que usted quiera. Pero no me gustaría que le pasara este semestre a usted. ¿Ya? Oxo es distinto de oxa. Veamos entonces cómo quería el nombre. Ya dijimos de cuántos átomos eran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tengo un ácido octanoico, nombre fundamental. En 8 tengo un oxo, en 6 tengo un metilo y en 5 tengo un ciclopropilo. Entonces ahora es cosa de ordenarlos alfabéticamente y escribirlo. Veamos cómo queda eso. Ácido 4 ciclopropil, ¿ya? Perdón, ciclopentil. Ah, ¿verdad? Aquí me acordé que aquí la nueva regla IUPAC, ¿ya? La nueva regla IUPAC reconoce la C compitiendo. Creo que le había dicho algo contrario la vez pasada, porque la antigua regla IUPAC, que cambió hace un par de años, no reconocía el ciclo, sino que competían con la P, ¿ya? Pero ahora el ciclo compite, por eso que está puesto al principio. Sí, gracias Andrés, sí me parece, porque desgraciadamente yo soy de la vieja escuela de la nomenclatura, aprendí con el esquema antiguo y todavía estoy aprendiendo el nuevo. Entonces Alan lo tiene más asimilado, es más joven y le cuesta menos cambiar. Entonces aquí, la C está compitiendo, porque esa es la regla IUPAC, la nueva regla IUPAC. De todas formas, nosotros, ¿qué es lo que dijimos con Alan? Que vamos a aceptar que, por ejemplo, usted haga competir la P también. Porque a veces todavía la gente se confunde con este asunto, ¿ya? Entonces, la C le está ganando la M y la M le está ganando la O. Ese es el orden alfabético. Ciclopentil, metil, y aquí es lo más importante, el 7-oxo. Eso es lo más importante. Y termina en octanoico. Y termina en ico, puesto que estamos hablando de un ácido carboxílico, ¿ya? Entonces voy a insistir en la idea, recordando, para la
nomenclatura, eso es importante. La C del ciclo compite por el orden alfabético, ¿ya? A diferencia de lo que le había dicho anteriormente, que era recordando la antigua regla. Desgraciadamente cambió la regla y ahora la C sí compite, ¿ya? Por lo tanto, debemos recordar eso. Esa es la nomenclatura de las cetonas. De los ésteres, a ver, ya nos quedan poquitas familias, poquitas familias. Recuerden que todo este capítulo 1 de nomenclatura es sentar las bases, es como aprender el abecedario. Uno aprende el abecedario y luego aprende a leer. Aquí lo que estamos haciendo es el abecedario. Aprender a leer significaría que yo después voy a utilizar las familias para algo, para aprender su química, su reactividad. Ustedes ven que ahora de química no hemos hecho nada, simplemente es aprender nomenclatura. Mucha química no hay. ¿Qué son los ésteres? Los ésteres son, anote ahí, derivados de ácido. Eso es lo primero que hay que reconocer. Son derivados de ácido. Los ésteres están por debajo de la prioridad de los ácidos. Primero está el ácido, luego el éster, y luego todos los grupos que hemos visto están por debajo del éster también. Pero el ácido le gana a todo, ¿ya? Entonces usted vaya armándose un orden en la cabeza. Ácido, ésteres y todos por abajo. Después, el resto. Insisto que les voy a dar una tabla donde todo ese orden está establecido. ¿Cómo se escriben los ésteres? Esta es la forma de escribir un éster desarrollado. ¿Ya? Tengo un carbonilo. Muy bien. Tengo un carbonilo y en el ácido, fíjense ustedes, ahí era un hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es derivado de ácido? Porque el ácido perdió por alguna razón, que ustedes van a aprender más adelante, prendió esa H y quedó con un R. Y es por eso que es considerado un derivado de ácido. Se deriva de, viene de, a eso se refiere, ¿ya? Entonces es una forma de escribir los ésteres, otra forma es escribir COOR. En los ácidos era COOH, ¿se acuerdan? Este es COOR. O el CO2R, en los ácidos era CO2H. Para decir, cualquier forma que ustedes quieran escribir, les va a recordar que es un derivado de ácido. No hay forma de que usted pueda sacarse esa idea de la cabeza y ojalá no se la saque, ¿ya? Es un derivado de ácido. Lo más importante del derivado de ácido éster, ustedes lo ven acá, es el estiramiento carbono-oxígeno de la función éster. Usted dirá, otro carbonilo más metido en la zona de los carbonilos. Es muy estrecha la zona de los carbonilos para aguantar tanto. Sí, es verdad. Pero el éster, fíjense ustedes, aparece mucho más a la izquierda que el aldehído y mucho más a la izquierda que que la acetona. 1735. ¿Ya? Voy a volver atrás para que miremos dónde aparecía el ácido. ¿Ya? Acuérdense, 1735. Vuelvo atrás, vamos a buscar el ácido rápidamente. Aldehídos ácidos, aquí está. 1730. Ustedes ven que están muy parecidos. El éster con el ácido, muy parecido. Pero si yo tuviera que apretarme un poco más, diría, lo voy a escribir en el otro de allá. ¿Ya? Lo voy a escribir sobre el éster. Acá. Si yo tuviera que apretarme entre ácido y el éster, diría que el éster es ese y que el ácido podría aparecer más acá. Vale decir, en la misma obligación de los aldehídos y cetonas, yo diría que el ácido está más a la derecha, mientras que el éster yo tendería a encontrarlo más a la izquierda. ¿Ya? Pero ustedes ven que se pueden superponer, vale decir, cualquier cosita que altere la fuerza del enlace que esté aquí, va a moverlos para allá o va a moverlos para acá, vale decir, en algún momento se pueden superponer. Por ende, es difícil reconocer un ácido y un éster mirando solo y exclusivamente la zona del carbonilo, salvo que uno recuerde esto, que el ácido tiende a estar más a la derecha y el éster tiende a estar más a la izquierda. ¿No? Si yo tuviera un ácido y un éster, ¿qué zona miro para reconocer con más propiedad que tengo un ácido y un éster? En la zona del hidroxilo, ¿cierto? Muy bien.
Catherine. Nicolás, gracias. El ácido va a tener esa señal, ¿cierto? Mientras que el éster ustedes ven que no la tiene. Claro, porque no tiene el H ahí, pues ha perdido esa vibración oxígeno-hidrógeno que representa esa señal, el éster no la tiene. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo aquí entonces? ¿Qué es lo que es todo eso que está ahí? Son las señales carbono-hidrógeno de todos esos grupos y todos esos que están acá, ¿cierto? Todo eso son las señales carbono-hidrógeno, estiramiento carbono-hidrógeno. Claro, Alejandro, sí, lo que tú dices es verdad, no hay que confundirlas con aldehído cetona. Desgraciadamente la zona del carbonilo es una zona muy estrecha y en esa zona aparecen todos los carbonilos. Aparece el aldehído, la cetona, el ácido, el éster, la amida, el cloruro de ácido. Son 6 funciones que nosotros aprendemos que están todas metidas en una zona muy estrecha. Entonces al final de esto también para ayudarles les he preparado un resumen de eso, ¿ya? Para que usted no tenga que estar volviendo al espectro como lo estamos haciendo ahora, sino que mire el resumen. Se los tengo preparados para más adelante. También les voy a dar una ayuda respecto a eso, ¿ya? Otras señales que son importantes, pero no las vamos a buscar nosotros en el espectro, es esa. Esa señal, carbono O. Ahí aparecen. Pero tal como ustedes ven, hay que ser muy ducho para ir y mirar y encontrarla. ¿Por qué? Porque está en la huella de la zona dactilar, donde aparece, tal como le he dicho siempre, un montón de picos de intensidades similares y meterse a bucear y encontrar justo lo que yo quiero ahí es muy complicado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que busco yo? La zona del carbonilo, que la espero encontrar un poquito más a la izquierda que un ácido carboxílico, más a la izquierda de un aldehído, más a la izquierda de una acetona también. ¿Ok? Aquí vamos a parar, la próxima sesión vamos a partir desde esta página, que es la nomenclatura, vale decir cómo los vamos a nombrar. Yo creo que ya la próxima sesión deberíamos estar finalizando nomenclatura y quizá la subsiguiente comenzando ya a ver esterisómeros, no, perdón, conformeros y otro tipo de cosas, ¿ya? ¿Podría subir el capítulo 2? ¿Lo quieres ver ya? Ok, no hay problema. Voy a subir hoy día el capítulo 2 para ustedes para que lo puedan imprimir y lo puedan ir revisando a priori. Sí, qué bueno que me lo recordaste, Catherine, muchas gracias. Hay un grupo WhatsApp, nos vemos. Ok, ya que Nicolás nos está despidiendo, aprovechemos el impulso que nos da Nicolás para despedirnos. Namaste, muchachos, que nada y nadie les quite felicidad. Nos vemos, Claudia, muchas gracias. Nos vemos mañana. Mucho ánimo, chicos, y a repasar que hay mucho que cimentar todavía. Nos vemos mañana.